nosotros como su iglesia nos coloquemos la camiseta. Tercer mensaje de una iglesia simple. Este libro está siendo el libro base de los mensajes del mes de julio y es el libro que nos está dando al equipo de visión, un equipo de 3 parejas que estamos empeñados en: Señor, queremos hacerlo mejor, queremos revisar si lo que estamos haciendo está bien y queremos que tú, Señor, nos confirmes como empresa de Cristo, como los negocios de nuestro Padre. Queremos hacerlo de la mejor manera. El primer elemento clave para edificar una iglesia simple, sana y con propósito del que hablamos fue claridad. Necesitamos claridad. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Desde dónde estamos tomando la luz de vida para poder caminar con paso firme y claro? El segundo mensaje hace 8 días fue movimiento. Y la idea es que debemos tener claridad en torno a cómo se hacen los discípulos, porque la tarea es hacer discípulos para el reino de Dios. Y tenemos que movernos. Y el énfasis de hace 8 días fue una palabra. La palabra era transferencia. Como unos le entregan a otros. Él recibió a Cristo, por favor, dele la primera lección. Él recibió la primera lección, por favor, dele la segunda lección. Él recibió la segunda, dele la tercera lección, hasta que el último diga: este es un hombre, una mujer transformado para transformar a otros, para impactar en la sociedad afuera. El tercer mensaje del día de hoy, de la serie Edificando una Iglesia Simple, es que necesitamos alineación. Y la alineación, para los que tienen vehículo, es algo clave. Tener un vehículo alineado, bien alineado, es importante, es exigido por las autoridades. Esto tiene muchos beneficios para el vehículo y trae mucha seguridad para los que estamos dentro de él. Pero cuando hablamos de alineación, también podemos pensar en lo que vivimos en el Mundial. Siempre se esperaba antes de empezar el partido que nos dieran la alineación de Colombia. Cuando dieron la alineación del partido contra Japón, muchos dijeron: esa no es la alineación que se necesita, van a improvisar. ¿Y cómo nos fue en el partido contra Japón? No queremos recordar eso, ¿cierto? Queremos recordar el partido contra Japón de hace 4 años, cuando les ganamos. Pero cuando daban las alineaciones de los otros partidos y vimos cómo esa alineación en la defensa, en el medio, en la delantera, esa alineación trajo unos resultados especiales. De eso se trata el mensaje hoy. Y no vamos a hablar de la alineación de un vehículo ni de un equipo, vamos a hablar de la alineación de algo más importante, la iglesia de Cristo. ¿Cómo definen los autores Tom Rainer y Eric Jaeger, los que han hecho esta investigación tan seria, probada en más de 400 iglesias? Es una serie de encuestas e instrumentos realizados en iglesias pujantes, prósperas, sanas y iglesias de comparación. Una investigación muy larga y muy seria que arroja resultados, y ellos extraen que las iglesias simples y sanas tienen 4 elementos claves. Y el de hoy es alineación. Y definen la alineación como la disposición de todos los ministerios y los líderes que los integran alrededor de un proceso. Todos los ministerios y todos los líderes alrededor de un proceso simple para ser discípulos. Alinearnos con el proceso significa que todos los ministerios de la iglesia, niños, jóvenes, adultos, damas, consistorio, ujieres, todos se someten y se ajustan a un mismo proceso. Es algo muy especial. ¿En qué consiste la alineación? La alineación asegura que todo el cuerpo, todo este órgano vivo, esto no es un edificio, la iglesia, esto no es un sistema doctrinal, esto es un órgano vivo y cada uno de nosotros es miembro de ese órgano. Que cada uno de los miembros del órgano está seguro de hacia dónde vamos y cómo vamos a ir allá, cómo vamos en la misma dirección y cómo lo hacemos de la misma manera. Todos debemos operar y trabajar a partir de un mismo proyecto. Tenemos un mismo libro que nos une, la Biblia. Tenemos un mismo Señor. ¿Cómo se llama?
el Señor Jesucristo, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo. Y es maravilloso como el Señor nos está diciendo: coloquen todas las fichas del rompecabezas y que todos, sintiéndose una ficha, encajen y estén perfectamente alineados y sincronizados con lo que yo espero. Todos debemos comprometernos a esto, y todos, desde el lugar donde estamos, desde las damas, los jóvenes, el grupo de alabanza, los directores de culto, los viejos, los jóvenes, todos debemos trabajar para que se cumpla el propósito, que es hacer discípulos. ¿Qué caracteriza a una iglesia que le falta alineación? Una iglesia que no tiene alineación, una alineación bien estructurada, es una iglesia donde hay competencia, donde hay rivalidad. Es una iglesia donde no hay una visión de cuerpo, de familia. Mire la persona que tiene a su lado, mírela por favor y dígale: usted y yo somos hermanos, usted y yo somos parte de esta familia. Usted y yo somos parte de un cuerpo, y esto es algo especial. Una iglesia que no tiene alineación no tiene sentido de cuerpo, no tiene sentido de órgano vivo. Piensa en la iglesia como: ah, sí, yo voy a ese lugar, ah, sí, yo estoy en esa institución. No, yo soy parte de ese órgano vivo, yo soy un miembro que ese órgano necesita, que ese cuerpo necesita, un órgano que ese cuerpo necesita. ¿Y cuáles son, dicen los autores, las diversas razones por las que las iglesias se apartan del alineamiento? Y yo espero que todos, empezando por el pastor, a veces uno como pastor lleva años, ya llevo 10 años haciendo las cosas de una manera, y hay muchas personas que llevan en la iglesia más años que yo, con mucho compromiso y amor, haciendo las cosas a su manera, o en la forma en que ha interpretado la escritura o le han enseñado a otros. Y a veces se pierde la alineación porque tenemos temor a herir susceptibilidades. ¿Qué va a pensar Esnedita? ¿Qué va a pensar Rómulo? ¿Qué va a pensar la mamá del pastor? ¿Qué va a pensar el hijo del pastor? Y a veces no nos alineamos porque no, pues dejemos que las cosas, ellos funcionan bien así, dejemos que las cosas sigan así. También se pierde la alineación muchas veces porque hay un alto costo, implica tiempo, implica compromiso. Hablar de esto, ajustar las cosas, engranar las cosas, revisarlo todo, eso desgasta. Y muchas veces uno termina como pastor diciendo lo que dicen los dichos populares: perro viejo. ¿Lo sabían todos o solo lo sabía el hermano Leobardo, que lo dijo duro? Perro viejo. Y ya uno muchas veces dice: no, ya uno con 30 años de casados que cumplimos con mi esposa en enero, ya uno maneja el hogar con los ojos cerrados. No es así. Ya con 10 años de pastor acá y 27 de pastor en 3 iglesias, uno dice: no, eso se hace con los ojos cerrados. No es así. Eso implica más estudio, más esfuerzo, más dedicación, mayor compromiso. Muy rápidamente, hermanos, y solo voy a decir los enunciados porque esa es la primera parte de cada sermón. El del próximo domingo será igual. Lo primero nos viene de la investigación, esa es la voz de los autores. Ahora escuchemos la voz de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, la ilustración bíblica para hablar de alineación. Los que tenemos vehículos sabemos que cuando el carro no está bien alineado, usted suelta la mano de la dirección y coge para un lado o coge para el otro. No va hacia donde debe ir. Una iglesia que no está bien alineada, coge para un lado, coge para el otro y pierde el norte de donde debe ir. Esto es importante no solo para pensar en función de la iglesia. Piense en una familia que no está bien alineada, una empresa. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17. Escribe el apóstol Pablo por allá en el año 55, la iglesia de Corinto, integrada por judíos y gentiles que creyeron al evangelio. Fue Pablo en Hechos capítulo 18, usted encuentra en uno de los viajes misioneros de Pablo cómo él establece esa iglesia. Y Pablo estuvo en Corinto un tiempo, fundó la iglesia, pero después se tuvo que ir.
Y cuando Pablo se fue, lo reemplazó Apolos, del que predicamos en el primer sermón cuando hablamos de claridad. Apolos, el fervoroso, el espiritual, el carismático, pero todavía no tenía claridad completa del proceso de ser discípulo a la manera de Jesús. La iglesia también parece que Pedro había ido en una predicación itinerante, o ellos habían tenido contacto con Pedro de alguna manera. Entonces en esa iglesia habían unas marcas de liderazgo especial de hombres muy grandes: Pablo, Apolos, Pedro y otros. Y esa iglesia tenía dones, tenía recursos, tenía estructuras bonitas, pero estaba llena de problemas. Léanse la primera carta de Corintios y usted encuentra problemas. Estaban divididos, había inmoralidad, los hermanos se prestaban plata y se acusaban en los tribunales afuera. Había una cantidad de situaciones, y el apóstol Pablo tiene que escribirles para decirles: por favor, ustedes están desenfocados, no están alineados con la palabra, con el mensaje de Cristo. Ustedes no son lo que deben ser. ¿En qué se basa la alineación en una iglesia? Primero y muy sencillo, en las relaciones. Escuchen lo que dice y lean conmigo, versículo 10 del capítulo 1. La primera línea: os ruego pues, hermanos, por el nombre de ¿quién? Repitámoslo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nomás. ¿En qué se basa la alineación en una iglesia? En las relaciones. Pablo le está escribiendo, y si ustedes leen el primer versículo, le está escribiendo el versículo 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Le está escribiendo a una comunidad cristiana y les está hablando él mismo en términos de: ustedes son mis hermanos y ustedes son hermanos entre sí. Y les está escribiendo en el nombre que para ellos tenía autoridad, como lo cantábamos ahora. Jesús, el Señor de la creación, es el que a nosotros también nos genera la alineación, la unidad de vida. Nosotros aquí estamos unidos no en el pastor, ni en el nombre del pastor, ni en las bondades del pastor. Nosotros aquí no estamos unidos en las bondades de una denominación o en la belleza de un templo. Estamos unidos como hermanos en el nombre de Cristo. Y es una relación especial, pero más que la relación familiar, Pablo quiere, y para propósitos de nuestro sermón en esta mañana, recalcar la relación de tipo orgánico, la relación de miembros que conforman un cuerpo. Pablo usa de una manera especial en otra de sus cartas esa figura para decir que la iglesia es un cuerpo, y que en el cuerpo hay manos, hay pies, hay ojos, hay corazón, y que cada órgano del cuerpo está perfectamente unido, alineado, ubicado, y todos los órganos trabajan para el beneficio de ¿quién? No trabajan para el beneficio propio. Mi corazón no trabaja para su beneficio. Mi corazón trabaja para el beneficio de todo mi cuerpo. Mis riñones no trabajan para ellos mismos. Mis riñones trabajan para que todo mi sistema renal elimine mi cuerpo lo que no necesita y absorba lo que necesita. Eso es una figura maravillosa y profunda. Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿lo creemos? Y ahí hay algo trascendente, porque la alineación se basa en la relación que yo tengo con mis hermanos. Somos órganos que nos ayudamos, nos complementamos, pero esos órganos miran hacia arriba y dicen: la cabeza de este cuerpo es Cristo. La cabeza de este cuerpo es el Señor de la iglesia. ¿Qué nos recuerda la alineación? Que hay una cabeza que dirige, que gobierna, que guía, y que su nombre es Jesucristo. ¿Qué nos recuerda la alineación? Que yo no me mando, que yo no hago como pastor y usted como líder o miembro no hace lo que quiere, que usted no va para donde usted quiera, que usted no está donde dice: a mí me place hoy estar aquí, mañana en otro lado.
Eso en términos del Evangelio en Lucas 9:23 es que debemos tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir y servir ¿a quién? Hermanos, la alineación es tremenda, porque la alineación me pone a mí en sintonía con lo que el Señor espera. La alineación me recuerda el buen funcionamiento del cuerpo y me dice que si el cuerpo ha de funcionar bien, es porque cada órgano está donde debe estar, haciendo lo que debe hacer, y eso debe suceder en la iglesia. Número 2, la alineación no solo se basa en las relaciones, la relación que tenemos nosotros, no tanto como qué rico estar con mi hermano, somos parte de la misma familia, tenemos un mismo Padre Celestial. Sí, somos una familia, pero piense para efectos de este mensaje en la relación que tenemos como ojos, boca, corazón. Somos miembros los unos de los otros. Y si un miembro de esta iglesia dice yo no quiero volver, ¿sabe que va a afectar la iglesia? O si un miembro de la iglesia dice yo hoy no quiero trabajar, hoy no quiero orar, hoy no quiero ofrendar, hoy no quiero visitar, ¿sabe que el cuerpo se va a afectar? Y si los miembros de la iglesia no están diciéndole Jesús, tú eres mi Señor, tú eres quien gobierna mi vida, tú eres quien me da las órdenes, háblame desde tu palabra, enséñame el camino, muéstrame tu voluntad, que yo no haga lo mío. La relación entre nosotros y la relación con la cabeza es vital para la alineación. En segundo lugar, la alineación se basa en el mensaje. Siguiente línea: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, léanlo conmigo, que habléis todos una misma cosa. Punto, párelo ahí. El mensaje de la iglesia, adentro y afuera, en este país y en cualquier otro país, debe ser el mismo. Y es un mensaje veraz porque se basa en la verdad que no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es el libro indestructible. Esta es la lámpara que debe guiar su vida, su hogar, y que debe guiar los movimientos y la alineación y el enfoque de la iglesia. Es la palabra de Dios. La alineación se basa en el mensaje, en un mensaje veraz, en un mensaje que no cambia, en un mensaje pertinente, en un mensaje que es liberador. Conoceréis el mensaje, la verdad, y la verdad los va a hacer libres, dichosos, felices, realizados, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, no son una carga, son liberadores. Si los jóvenes, y aquí está Manuelito con sus nietos, Manuelito, reconocimos la ofrenda y dimos gracias a Dios porque te da la bendición de tener estos nietos hermosos contigo. Si estos niños desde esta edad, estos adolescentes y los jóvenes que hay aquí, bebieran de esta leche y comieran de esta carne, hicieran de esto que dice que es más dulce que la miel y que es más valioso que el oro fino, la vida sería tan diferente desde temprano. La iglesia está alineada en la verdad. Jesús fue consistente en lo que enseñó, siempre habló lo mismo. El Señor no cambió su mensaje ni sus énfasis. Pablo fue consistente en sus enseñanzas. El mensaje mantuvo alineado al Hijo de Dios, al apóstol Pablo, a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia primitiva. Y el mensaje nuestro es el mismo mensaje de ellos. Estamos alineados en el mensaje. No estamos cambiando el mensaje cada semana, cada año, cada 10 años. Si Dios me da 10 años más aquí, el mensaje va a seguir siendo el mismo. Brota de este libro, brota del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Y como el apóstol Pablo dijo una vez, yo les repito muchas veces esto, para mí no es molesto y para ustedes es seguro. Como cuando un padre todos los días bendice a su niño, su niña, antes de salir, y le dice, cuídate, guárdate, acuérdate del Señor, reconócelo en todos tus caminos, todos los días, durante toda su vida. Y para uno no es molesto y para ellos es seguro. Este es el mensaje para todos, iglesia. No es el mensaje solo para el pastor y para los líderes, es el mensaje para toda la iglesia. Por favor, dígale a la persona al lado, hablemos una misma cosa.
hablemos un mismo mensaje, estemos alineados en la verdad, en la enseñanza sencilla. No se preocupe, hermano, por lo que va a pasar en el cielo, por si usted va a resucitar viejo, joven, si usted va a resucitar sin los defectos que tiene o con ellos. No se preocupe por esas cosas, hable lo sencillo. Yo entiendo que Él me ha llamado para que vaya a todo lugar a ser discípulos. Yo entiendo que Él me ha llamado para que lo ame con todo corazón, ame a las demás personas y me ame a mí mismo. Lo sencillo. Mark Twain, el gran escritor norteamericano, decía: lo que más me preocupa de la Biblia no son los misterios del Apocalipsis, no son los mensajes difíciles de los profetas antiguos. Lo que más me preocupa es no poder hacerlo sencillo: amar, perdonar, servir, ser manso y ser humilde como lo fue Jesús. Es lo que más me preocupa, no hacerlo sencillo. Preocupémonos, hermanos, por estar alineados en el mensaje, que nuestro mensaje sea lo que debe ser. Ustedes se acuerdan de una de las historias lindas de la Biblia en Génesis. Todo el pueblo hasta esa fecha tenían un mismo idioma y se pusieron de acuerdo, hablaban lo mismo para hacer algo y comenzaron a edificar una torre. Y dice la Biblia que cuando el Señor bajó, vio que todos estaban hablando lo mismo, pensando en lo mismo, pero estaban desalineados con los proyectos de Dios, los propósitos de Dios y la gloria de Dios. ¿Sabe qué dijeron? Levantemos una iglesia inmensa, grande, simple pero fructífera, poderosa, para la gloria del pastor, para la gloria de los líderes, para que las demás iglesias nos envidien, para que las demás personas digan: ay, tremendo, ¿qué es lo que han hecho? Y cuando el Señor ve que están hablando como no deben hablar, así sea una misma cosa, un mismo proyecto, pero no es para su gloria y no es según sus planes, bajó y los confundió. Ahí surgieron los idiomas, según el relato bíblico. Diferente a lo que pasó en Pentecostés, que el Señor vino y habían chinos, musulmanes, hebreos, gente de todos lados, y a todos los puso a hablar lo mismo y todos entendían, porque era para la gloria de Dios. Hablemos una misma cosa, pero hablemos lo que es para la gloria de Dios, para la edificación del reino y de los proyectos de Dios. Número 3, no estoy corriendo porque hay partido, pero la verdad es que en tercer lugar, hermanos, la alineación se basa en las relaciones, en el mensaje y se basa en la unidad. Siguiente línea del versículo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por un grupo llamado los de Cloé, gente seria, y ellos me han dicho que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas o Pedro, otros dicen yo soy de Cristo. ¿Y acaso es que está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué no están siendo lo que deben ser en la relación orgánica como los órganos del cuerpo, que sin tener entendimiento, razón, ellos saben instintivamente que quien los diseñó los puso ahí para que se colaboren, para que se ayuden, para que sean solidarios, para que trabajen como uno solo? ¿Por qué nosotros, que somos los seres inteligentes, vivimos tan divididos en el hogar, en la iglesia y en la sociedad? Es atroz lo que está pasando en la sociedad. Es atroz, la hazaña, la maldad. Me duele en el corazón. Ya una persona no solo quiere matar a otro, ya lo quiere hacer sufrir, lo quiere torturar. Es una cosa aterradora.
La alineación se basa en la unidad, porque donde no hay alineación, hay división. La falta de alineación produce divisiones nocivas en la iglesia, en la familia, en todo lugar. Se forman partidos, bandos, grupos. Este país sí que ha vivido eso: desalineación, falta de unidad entre diferentes sectores, y hemos estado en unas divisiones de guerra, de lucha, de saña. En la iglesia de Corinto se había perdido la alineación. Todos habían comenzado a alinearse con el pastor anterior, el que fundó la iglesia. Otros con el pastor que estuvo por otro tiempo, Apolos. Otros con Pedro, que era el que conservaba las tradiciones. El judío, que le gustaba a los judíos. El Apolos, que le gustaba a los griegos por la elocuencia y la sabiduría. Y los que veían en Pablo el apóstol de la gracia, el hombre que quitaba la carga y que quitaba el yugo y hacía mirar a la cruz. La iglesia de Corinto había perdido la alineación. Eso pasa en muchas iglesias. Hoy quizás no tenemos nuestra iglesia dividida, pero sí quizás tenemos muchos líderes, empezando por el pastor, y cada uno tiene una filosofía personal y ministerial. Lo mío es esto, lo mío son las damas, lo mío son los jóvenes, lo mío es el evangelismo, lo mío es el servicio social, lo mío es que tengamos más erudición bíblica, lo mío es, y hay que decir, lo mío se va y viene lo nuestro, y viene el proyecto de Dios para la iglesia. Donde no hay alineación, hermanos, no solo hay división, hay contención, se generan contiendas. Dice el apóstol Pablo: oiga, me han contado que hay entre ustedes peleas y problemas. La iglesia no está para eso. Eso es muy triste cuando la gente de afuera mira a la iglesia peleando, como cuando el vecino que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, trata mejor la esposa que el cristiano, trata mejor los hijos que el cristiano. Oiga, pero porque esta gente no está alineada con el mensaje y no está alineada en las relaciones. Porque esta gente pelea tanto, porque hay contiendas, y la Biblia habla de no haya entre ustedes celos, contiendas, pleitos, disensiones, enemistades. Esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es diferente. Me asusta cuando leo la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y llega el apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Filipos y mira a una mujer y le dice: yo le ruego a Evodia, y mira a otra y le dice: yo le ruego a Síntique que por favor sean de un mismo sentir en el Señor, que se alineen en la relación entre ellas, en la relación con la cabeza que es Cristo, en la relación con el mensaje. Porque escuchen lo que el Señor dice: perdónense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, tolérense los unos a los otros, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Espere al otro, dele la mano, no se me quede, camine a mi lado, siga creciendo, no pare de crecer, avance, muévase conmigo, enfóquese, no quite la mirada de la cruz, no peleemos más. Hay un texto lindo en Génesis cuando el tío que se lleva al sobrino con él y prosperan juntos, y están tan apretados en la tierra y hay peleas entre los pastores de unos y otros, y Lot está diciendo: ¿qué hago? Y Abraham se le acerca y le dice: mijo, no haya problemas entre usted y yo, porque somos hermanos. ¿Para dónde quiere coger, mijo? ¿Quiere coger para la izquierda? Hágale, todo es suyo. ¿Quiere coger para la derecha? Todo es suyo. Pero no haya problema entre nosotros. No perdamos la alineación, no perdamos la dinámica. Hermanos amados, la alineación tiene que ver con la unidad, porque el llamado es que no solo no tengamos divisiones, dice el versículo 10 en la parte final, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo sueño esto en mi hogar. Yo sueño esto, que mi esposa y yo estemos tan alineados que yo diga una cosa y ella termine la frase, que yo exprese un sentimiento y ella sonría diciendo: lo mismo sentía yo. Que en la iglesia el pastor, el consistorio, los miembros de la iglesia, desde el más sencillo,
crezcan en ese perfeccionar la unidad, pero eso no es fácil. A veces, como lo decía hace 8 días, queremos, Señor, danos la unidad y que sea fruto de un ayuno, fruto de una vigilia, fruto de un sermón. No, usted y yo tenemos que decir, Señor, ¿cómo me alineo al cuerpo? ¿Cómo me comporto como órgano para que la unidad de mi iglesia se perfeccione, crezca, avance? La alineación nos une en un mismo propósito y la alineación nos une en la tarea. Versículo 14, por favor, y versículo 17. El apóstol Pablo, después de que le llama la atención a esta iglesia llena de hermanos de diferentes edades, con diferentes énfasis, llena de partidos, les dice: vea, yo le doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a este y a este. Y el versículo 17, léanlo conmigo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con la sabiduría de las palabras y los discursos elaborados, para que no se haga vana la obra realizada por Cristo en la cruz, que habla sin que un predicador tenga que decir una palabra. ¿Por qué tenemos esa cruz en el altar? Para que todo el que entra la mire, medite y diga: ahí lavaron mis pecados, pagaron mis culpas, ahí anularon un acta que me condenaba y ahí me dieron esperanza de salvación y de vida eterna. El propósito clave de la alineación, hermanos, es ubicarnos en lo que debemos hacer, en cómo lo debemos hacer. Y la tarea por excelencia del pastor, los líderes de la iglesia y la iglesia, es anunciar al mayor número de personas el nombre de Cristo. Es equipar al mayor número de personas en la vida de Cristo, que la gente coja la mente de Cristo, el corazón de Cristo, las acciones de Cristo. Por eso Cristo dijo: lo que yo hago, háganlo como yo les enseño. Es para que ustedes tengan un modelo, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde. Mire, Padre, yo oro para que tú los mantengas en unidad, porque si ellos están unidos, la gente afuera va a creer. Esposos unidos hacen que los hijos se unan, crean en el matrimonio, crean en el hogar, crean en el proyecto llamado familia. Me parte el corazón y me hace llorar escuchar a un hijito decir: gracias, gracias, porque sin ser perfecto tu hogar, me has mostrado que se puede amar una mujer. Gracias, porque sin ser perfecto el ministerio cristiano en la forma en que un hombre lo realiza. Gracias, porque me has mostrado que se puede servir a Dios. Eso me parte el corazón. Es equipar a las personas y empoderarlas con el Espíritu de Cristo, llenarlas de un poder superior, no del poder que el ser humano tiene. Es equiparlas en el poder de Cristo para enviarlas. Vayan y ayuden a transformar a otros. Eso, hermanos, desde esta ilustración bíblica, es lo que el Señor espera en la alineación de nuestra iglesia. Que se base en las relaciones, que se base en el mensaje y que se base en la unidad. Puestos de pies, hermanos, vamos a terminar. ¿Qué ha ganado claridad para ti? Estoy haciendo esa pregunta en cada uno de los mensajes. Ralph Waldo Emerson, cuando se encontraba con los amigos, les preguntaba: ¿qué ha ganado claridad para ti desde la última vez que nos vimos? ¿Qué es más claro para ustedes hoy en relación con Iglesia Simple? Quiero terminar el mensaje hablando del Vivo Bobo. ¿Han oído hablar del Vivo Bobo? Ese fue un comercial que sacó en el Valle Telepacífico. Yo no sé si eso se hizo viral en las redes y a nivel nacional. Y también en los cuentachistes salía una persona: Echeverry, me tumbaron. ¿Cuántos han visto a Echeverry o al Vivo Bobo? Pues, hermanos, los que vieron el programa del Séptimo Día el domingo anterior, se dieron cuenta de que todavía hay mucho vivo bobo. Hay mucho vivo y hay mucho bobo. Y hay mucho Echeverry que están tumbando en el nombre del Señor. Es impresionante, hermanos, la falta de claridad y la falta de alineación con la propuesta de Jesús, con el mensaje de Jesús y con la dinámica de la iglesia.
La Asociación de Pastores del Quindío sacó una nota diciendo: no todos los pastores, no todas las iglesias, pero el mismo programa dijo, el mismo programa a nivel nacional dijo: no todos los pastores, la mayoría de los pastores y de las iglesias están dedicadas a lo que están. Pero no en palabras de ellos, sino mías. El periodista dijo: pero por favor, hay mucho vivo y hay mucho. Hermano, mucho cuidado, porque hay mucho vivo, y les quiero pedir en el Señor que ustedes no sean. El enfoque del programa fue mostrar a los vivos. Y los vivos, un pastor, un moreno, no recuerdo el nombre, en la ciudad de Armenia. Qué dolor cuando dijeron Armenia. Pedro Pablo, creo que era el nombre de él. Oiga, ¿y qué nombre tan apostólico? Pedro Pablo. ¿Qué nombre más bíblico? Y los bobos fueron no, y no solamente él, una mujer abogada y otra mujer de otra iglesia en Barranquilla, eran los vivos. Montaron un negocio en el nombre del Señor. El primero: yo voy y compro oro, le traigo un lingote de oro, ponga sus millones, y así no los tenga, consiga los prestados. Y eso hizo la persona. La abogada y la otra persona, en aras de: me gané una demanda billonaria con el Estado, voy a vender unos bonos millonarios para que cuando la demanda me la paguen, ustedes tengan unos ahorros millonarios. Muchos bobos, ¿no? Mire a la persona que tiene al lado, hermano. Mire a la persona que tiene al lado, dígale: no se deje tumbar, no coma cuento, no coma cuento, no coma cuento, no coma cuento, no se mueva en lugares peligrosos, hermanos. No se mueva. ¿Cuándo Jesús estuvo vendiendo oro en la tierra, hermanos? ¿Cuándo Jesús estuvo haciendo negocio con la gente en la tierra? Cuando Jesús estuvo diciendo: selle esta promesa que es de bendición? Nunca. Hermanos, hoy el Señor quiere que nosotros no seamos ambiciosos. Los bobos del programa, hermanos, no solo, con todo respeto lo digo, hermanos, pecaron de ambiciosos. Pecaron de querer tener. Y muchas veces no es malo uno decir: tengo un dinero, lo voy a invertir en... Pero hermanos, la iglesia y los siervos del Señor no están para eso. Incline su rostro y terminemos. Ubíquese, alíñese con los planes y los propósitos de Dios. Usted va a ver cómo va a obtener bendición y cómo va a obtener la riqueza que no añade tristeza con ella. Incline su rostro. Y haga una oración suya desde su corazón al Señor. Me siento un órgano conectado a otro órgano, conectados a otros órganos. Siento que soy parte de un cuerpo que me necesita. ¿Cómo está su relación con la cabeza? ¿Le habla a Cristo todos los días y le dice: Cristo, ¿cómo voy en el hogar? ¿Cómo voy en el negocio? ¿Cómo voy? Voy por donde tú me estás diciendo que vaya. ¿Estás alineado con la cabeza? ¿Estás alineado con el cuerpo? ¿Cómo vas con el mensaje? ¿Estás leyendo más y estás estudiando más y la estás teniendo más clara? Este es el mensaje. Esto es lo que debo hablar con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos. Esto es lo que debo hablar conmigo mismo. Debo decirme a mí mismo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual procurando algunos se apartaron de la verdad. Y hay muchos que por dinero han matado hasta los seres más queridos. Qué tristeza, Señor, como personas inescrupulosas en nombre tuyo despojan, cómo vulneran, y cómo en lugar de traer bendición le traen maldición, lágrima y dolor a tantas personas. Señor, no permitas que ninguno de estos hermanos amados pierda su paz, su gozo, por no tener claro el mensaje, por no tener claridad, por no moverse donde se debe mover.
Tenemos un pastor que nos dice: vengan a las aguas tranquilas y a los pastos verdes. Vengan y métanse bajo mi cubierta, que yo los voy a defender y a proteger. Y a veces preferimos meternos en la boca del lobo, porque lo que nos ofrece es más rápido y es mejor. Señor, que tu Espíritu nos pregunte a cada uno hoy: ¿cómo estás de alineado, de ubicado dentro del cuerpo en función de lo que tú esperas? Señor, muchas gracias por permitirnos hoy, Señor, acercarnos a ti, la fuente de aguas vivas, a ti, el dador del gozo y de la paz, a ti, el dador de esperanza. Señor, síguenos moviendo en la forma en que tú quieres y sigue trayendo sobre nosotros la claridad limpia a nuestros ojos. Mueve nuestros pies, mueve todo nuestro ser en función de los planes y los propósitos tuyos, y permite que lo hagamos en equipo, en familia, en la iglesia. Permítenos, Señor, como lo dijo Jesús, estar unidos para que el mundo, para que los hijos, para que los compañeros de trabajo y los vecinos crean que tú nos has enviado. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, los que no han ido a alineación, el Z va a venir hoy a revisarlos a todos.